Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es para Broje y Atzloje de los Hayalim y Hayalot en Eretz Yisroel. Se cuenta, hoy que estamos Moche Llaves, sabemos la costumbre que en Melabe Malke, en la cuarta comida que acompañamos a la salida de Llaves, acostumbramos a contar Sipurei Tzadikim, a contar historias de Tzadikim, que es toda la finalidad de este podcast. Y vamos a contar hoy un maise que escuchó Revió el Khan, el Heuser, quien repetía y quien se acordaba las Sijot y los Maimorim del Rebbe. Él cuenta que cuando él era chico, después de salir de Rusia comunista y llegar a Tel Aviv, escuchó de su mashpia, Rehaim Shaul Brook, escuchó algunos maises sobre un Talmid del Baal Shem Tov, un estudiante del Baal Shem Tov. Se llamaba Yaakov Yosef, era un tzadik muy grande. Y vamos a contar hoy 3 historias sobre Yaakov Yosef. Yaakov Yosef, como dijimos, era un Talmid muy importante y había hecho un libro que se llamaba Toldois Yaakov Yosef, la descendencia de Yaakov Yosef. Y se cuenta que él llegó a la conclusión de que el libro de él tenía que ser vendido a un precio elevado. ¿Por qué? No porque era una persona que le interesaba mucho el dinero, de hecho una persona muy mufshot, una persona totalmente abstraída del mundo, no le importaba el mundo material, pero lo que él sí decía era que si la gente va a comprar Hasidus, va a comprar un libro de Toire de Baal Shem Tov, tiene que apreciarlo. Y una de las maneras con las cuales se aprecia algo es pagando un precio elevado. Así fue que en esa época, por supuesto no estamos hablando del año 1700, no había librerías, por lo menos no donde vivía Yaakov Yosef, y la costumbre era que el mejaber, el que hacía el libro, el autor del libro, solía ir por los diferentes pueblos y ciudades, llegaba al shul, a la sinagoga del lugar, anunciaba que traía un libro que había hecho, de qué se trataba, la gente elogiaba y se fijaba si lo quería comprar. Yaakov Yosef llegó a una cierta ciudad, pidió permiso en el shul para hablar, presentó su libro y muchas personas empezaron a revisar los ejemplares, a ver si comprarlo o no comprarlo, y a mucha gente le interesó. Pero cuando preguntaron el precio del libro de Yaakov Yosef, se quedaron asombrados por un precio que era mucho más elevado que lo normal en el mercado para un libro de esas características, y nadie lo quiso comprar. Yaakov Yosef se quedó muy mal, pero de vuelta no mal por él, por un tema de orgullo o porque no querían comprar su libro, sino porque la gente no apreciaba las enseñanzas de Baal Shem Tov y decidió irse, pero se quedó con algo en el corazón, se quedó con un resquemor en el corazón y hizo una akpeide. Una akpeide es cuando un tzadik ve algo que no es correcto, ve algo que no está haciendo como tiene que ser, y el tzadik piensa sobre esa cosa. Entonces puede ser a veces que del Shomaim hagan algo para solucionar esa situación, y no siempre lo que pase sea algo bueno. Entonces Yaakov Yosef no pensó bien de esta ciudad en la cual no querían comprar su libro. Nosotros nos cuesta entender el maíz, pareciera como que era una persona egoísta o que quería ganar dinero, pero realmente era un tzadik, una persona muy especial, y él lo único que le importaba era que la gente lo compre por Hasidus, y el hecho de que no lo hayan comprado y que no querían gastar dinero era porque a los ojos de él la gente no lo apreciaba. Pero vivía en esta ciudad un hombre, un tzadik también, se llama Reb Wolf de Shitomir, y él sintió ese día en el Shomaim que había una akpeide, que había un decreto malo contra la ciudad donde él estaba. Y empezó a buscar el origen de este problema, del decreto. Preguntó acá, preguntó allá. Él no había estado en el shul, en la sinagoga, cuando había llegado Yaakov Yosef. Entonces no sabía lo que había pasado, que la gente no había querido comprar ningún libro. Y investigando y revisando qué pasó,
se enteró de este acontecimiento, de esta Stam, la gente le dijo, sí, una persona quiso vender un libro, era muy caro, no se lo compramos. Reb Wolf sintió que algo estaba pasando con esta persona que había venido a vender el libro y lo empezó a buscar por todos lados y no lo encontraba, hasta que alguien le dijo, mira, anda a buscar afuera de la ciudad, me parece que yo lo vimos enfilar ya para la salida de la ciudad. Reb Wolf se apuró y se lo encontró a Jacob Yosef. Cuando se encuentra con Jacob Yosef, le dice, mira, escuché que vos trajiste un libro para vender, me gustaría verlo, ¿me dejás verlo? Jacob Yosef sacó un ejemplar, Reb Wolf empezó a ojearlo, dijo, un bord de Baal Shem Tov. Dice, acá hay palabras de Baal Shem Tov. O sea, ¿cuánto vendés el libro? Jacob Yosef le dijo el precio, y Reb Wolf dijo, ¿pero cómo? ¿Tan barato? ¿Un libro vas a venderlo tan barato? ¿Enseñanzas de Baal Shem Tov? Siguió hojeando el libro, dijo, otro bord de Baal Shem Tov, otras palabras de Baal Shem Tov, y así varias veces, y Jacob Yosef se sintió tan bien de que había una persona en la ciudad que apreciaba las enseñanzas de Baal Shem Tov, que se quedó tranquilo, y la Kpei del decreto malo sobre la ciudad quedó desarticulado, descartado. Ahora, Jacob Yosef no era ningún ingenuo, no era ningún tonto, se dio cuenta que esta persona era una persona especial. Dijo, decime una cosa, ¿cuál es tu nombre? Reb Wolf de Shitomir no le quería decir el nombre, y en vez de decirle Wolf, le dijo Belbel. Dijo, me llamo Belbel. Entonces Jacob Yosef dijo, si yo escuché que en el Magid, los Talmidim del Magid de Mesrich, quien fue el sucesor de Baal Shem Tov, dice, hay un Kluger Belbel, hay un Belbel inteligente. Dice, quizás, seguramente sos vos. Ese es el primer maíz. El segundo maíz que se cuenta sobre Jacob Yosef es un maíz cortito, una anécdota. Él vivía 5 o 6 horas caminando de la ciudad de Meshbush, donde vivía el Baal Shem Tov, y se cuenta que a veces caminaba las 6 horas para tener el shus, para tener el mérito de prender el tabaco, de prender la pipa del Baal Shem Tov. Y después volvía caminando 6 horas de vuelta a su casa, 12 horas caminando solamente para prender el tabaco del Baal Shem Tov. Sabido que el Baal Shem Tov fumaba, también para nosotros es difícil de entender cómo puede ser que un tzadik fume, algo que hoy en día sabemos que es algo malo y negativo para el cuerpo. Pero los tzadikim, algunos acostumbraban a fumar por un tema ruchni, un tema espiritual. De hecho, no todos los tzadikim fumaban, los que lo hacían por temas espirituales, no por un tema de placer físico. Pero el Jacob Yosef decía que en Shus, en mérito de que él iba a veces y prendía el tabaco de Baal Shem Tov, entonces tenía psijas alev de Amoyach, tenía una apertura en su cabeza y una apertura de corazón para servir a Hashem. Un tercer maíz que se cuenta sobre Jacob Yosef es que una vez había un hombre que era un hayat, un sastre, un hombre simple, que el Poritz, el señor feudal de la ciudad donde él vivía, le había dado una tela cara, costosa, para confeccionar un vestido para él o para alguien de su familia. Y en esa época pasaba que a veces los sastres se quedaban con los retazos, con los pedazos de tela que quedaban después de confeccionar el vestido, a veces quedaban pedazos de tela, y como eran pedazos de tela caros, costosos, entonces a veces hacía una diferencia de dinero, lo vendía, el sastre hacía algo con eso. Por supuesto, era algo prohibido, uno no puede quedarse con la tela de otro, tiene que darle también los retazos, lo que queda, pero así pasaba a veces. Y este hombre, este sastre, estaba muy mal porque el Poritz lo acusó de haberse quedado con los retazos de los pedazos de tela que habían quedado del vestido que había mandado a hacer. Y había ahora un juicio contra este sastre y era un tema importante. Y por supuesto, el Poritz, el señor feudal, tenía todos los contactos y tenía todas las de ganar. Y el Jacob Yosef estaba muy preocupado. Perdón, este sastre estaba muy preocupado. Y fue a hablar con Jacob Yosef, le dijeron que es un tzadik. Fue a hablar con él. Se acercó a hablar con él, le contó toda la historia, pero Jacob Yosef estaba totalmente mufshot, absorto en sus pensamientos, estaba en otro mundo, no entendía nada. Y este hombre se pone a llorar. Y se pone a llorar y de repente Jacob Yosef se despierta de su sueño, de su dimensión donde él estaba. Le dice, ¿qué pasa, Yehudí? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué llorás? Y le cuenta de vuelta toda la historia. Y Jacob Yosef le dice, Medorf Chubeton. Dice, llegó el momento de hacer chuve, de arrepentirse. Pero el hombre se puso a llorar de vuelta y dijo, decime, ¿dónde está el Baal Shem Tov? Cuando Jacob Yosef escuchó el Baal Shem Tov, el nombre de su rebe, dijo, ¿qué? Dice, vos, ¿por qué querés hablar con el Baal Shem Tov?
Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, porque yo hace 20 años me acusaron de lo mismo. Este Poritz me acusó de haberme quedado con pedazos de tela de un vestido que le confeccioné. Pero esa vez, hace 20 años, era verdad, yo le había robado tela. Dice, pero ahora, dice, no hice nada. Entonces Jacob Yosef le dijo, ¿y qué te dijo el Baal Shem Tov en su momento? El Baal Shem Tov nunca me dijo me dio chubetón, no me dijo que hay que hacer chube, me dijo que qué es lo que tenía que hacer, me dio una droje, me comunicó cuál es el camino que tengo que tomar, por supuesto también seguramente devolver la tela, y me dijo qué es lo que tenía que hacer y me salvé. Dice, ahora vos me venís con chube, dice, yo quiero saber qué es lo que hay que hacer. Aparte de chube, por supuesto de arrepentirse, pero en este caso el sastre no había hecho nada malo. Entonces Jacob Yosef se concentró, le dio un consejo a este Yehudí y Baruch Hashem se pudo salvar. Y estos eran los Talmidim de Baal Shem Tov. Y como sabemos, lo que dijimos, que me la de mal que contar Sipurei Tzadikim es muy importante, es una costumbre que quien todavía no la realiza, es importante, o pueden escuchar acá el podcast, o leer un libro, o escuchar de alguien en la mesa, siempre me la de mal que contar una historia de un tzadik.